Buenos días, estamos de camino al Caribe brasileño. Estamos saliendo de Cabo Frío y nos dirigimos hacia Arraial do Cabo, que pertenece al estado de Río de Janeiro. Estamos como a unas 3 horas de la ciudad de Río y al parecer esta zona está llena de playas con aguas cristalinas, arena blanca, y vamos a ver si nos damos un par de bañitos y conocemos algunas playas. Tenemos muchas ganas. Una curiosidad es que para entrar en lo que es la zona de Arraial do Cabo hay que pasar por una oficina en el que te van a dar un papel sellado con permiso para circular. Hay que pagar una tasa, pero creo que solo la pagan los omnibuses de pasajeros o de transfers. Como particular no deberíamos de tener que pagar nada. Lo que sí, que a las playas buenas, las paradisíacas que dicen, no se puede acceder con este tipo de vehículos. Se puede ir en moto, no sé si con un coche normal también, pero con motorhome no se puede ir. Así que tenemos fichados un par de estacionamientos allí dentro del pueblo y desde allí la idea es ir andando, a recorrer, ir de playa en playa, a ver si nos bañamos. Sí. Y aparte hoy hace buen tiempo, lo que sí que el viento está un poco frío. Pero bueno. Pero es tempranito también. Puede subir la temperatura. 9:30 de la mañana. ¿Podemos pasar o no podemos pasar? Pode. Nada, nos dieron autorización. Muy fácil. Nos pidieron la matrícula, la patente, el nombre del motorista, que soy yo, el conductor, y dónde íbamos. Si íbamos a pernoctar o no. Le dijimos que no, pernoctamos en Cabo Frío y es un pasaje de día. Así que súper fácil y rápido. Y rápido. Además, muy agradable. Te preguntan de dónde venís. De España. ¡Oh, qué bacano! Y muy agradables charlando con nosotros. Un trámite sencillo y gratuito antes de adentrarse a descubrir todo lo que esta zona del estado de Río de Janeiro tiene para ofrecer. Además, en la misma oficina nos indicaron dónde se encontraba exactamente el estacionamiento, también gratuito para este tipo de vehículos. Bueno, ya dejamos en el estacionamiento la camioneta. Es enorme, muy amplio, así que no hay problema de encontrar lugar. Es gratuito, nos lo ofrecieron incluso en la entrada cuando pedimos la autorización. No tenemos claro si se puede pernoctar, puede que sí, nosotros no lo necesitamos porque estamos pernoctando en Cabo Frío, estamos en Praia dos Foguetes y nada, vamos a pasar el día acá, vamos a empezar por Praia Grande. Llegamos a Playa Grande, que es la que está al lado del estacionamiento, y es impresionante. O sea, es increíble. Este agua azul, la arena blanca. Ahora entiendo por qué le dicen el Caribe brasileño, es que es espectacular. Está muy bueno. Tiene un turquesa al agua. ¡Wow! Sí, impresionante. Nuestra idea es llegar hasta Praia Pontal, creo que se llama, que se accede a través de una trilla. Así que aquí no nos vamos a bañar, solo venimos a verla. Pero bueno, nos bañaremos en las del otro lado. Sí, a ver, por suerte son todas buenas, dicen. Pero bueno, nos deja ya con las ganas esta, ¿eh? Nos deja con las ganas. Hace calor, está picando el sol. Sí. Me estoy quemando, creo. Un día bien despejado, estupendo. Pero vamos, si empieza así el turquesa al lado del estacionamiento, no me quiero imaginar el resto. Bueno, al final nos vimos obligados a retroceder unos pasos y entrar a chusmear la playa porque es espectacular. Un escándalo. Qué hermoso el turquesa, por favor.
Dígame si esto no es el paraíso. Qué escándalo de agua. Y es muy curioso porque es gigante Playa Grande y a la derecha no se pone nadie. Está todo el mundo al otro lado con los chiringuitos y los cócteles y todo. Pero esta parte queda como virgen. Nadie se acerca aquí. Es impresionante. Después de quedar boquiabiertos con Praia Grande, continuamos rumbo atravesando el centro hacia Praia dos Anxos, que hasta donde sabemos es el punto para empezar la trilla hacia nuestro marcado destino. Nos compramos unos dulcecitos para el camino. Hay que agarrar fuerza que estamos a punto de empezar la trilla. Son como vigilantes, creemos. Tenemos la Tienen esperanza. la pinta, tenemos la esperanza. A 3 reales cada uno. O sea, gastamos 9 reales por los 3, que son 1,70, 1,80. 1,70 € por ahí. Ya me estoy poniendo asqueroso y todavía no mordí. Es como más pringosa, más, ¿cómo se dice? Sí, bueno, como tiene como más huevo que el vigilante. ¿Parecido? La masa parecida, ¿Y la crema? mucho huevo, pero está rica. Es distinta. Es distinta, pero me gusta mucho, está muy rica. ¿Cómo se llamará? No sabemos. Buh, ni idea. Vigilant. Muy buena. Tiene como coco por encima. Sí, pero, Aparte de la crema. pero se da un aire al vigilante, ¿no? La masa. No. A ver, es que extrañamos las facturas de Argentina. Un montón. Pero está rico. Mirá cómo me estoy poniendo los dedos. Digo, Rubén. Mira, mira, mira. Qué jugarrada. Y llegamos a Praia dos Anxos. Desde aquí es de donde salen todos los barquitos en excursiones que te llevan a distintos puntos, a distintas playas. Nosotros vamos a ir andando a la otra playa, no vamos a hacer el barquito, porque hace mucho viento y tampoco creo que sea muy agradable hoy. Sí, no, y además tenía razón Ange, veníamos charlando que tenemos muchas ganas de playa, pero playa real. Y si nos liamos con un paseo en barco, va a ser muy bonito, pero va a ser un paseo al fin y al cabo. Tenemos ganas de zambullirnos en esta agua transparente turquesa, meternos los pies ahí en la arena blanca y tener un día de playa, ¿no? Sí. Un poquito de trekking si se puede, porque desde arriba las vistas tienen que ser espectaculares. Pero trekking, playa, verde, de momento le decimos no al barquito. Madre de Dios, y acabamos de empezar. Las vistas van a ser buenas, ¿eh? Porque mira, ya a esta altura. Ya hay vista. No, pero hay una inclinación, una pendiente en esta escalera fuera de lo normal. Wow, ya estamos reventados, estamos fuera de forma física, eso sí. Ya estamos cansados. Está muy empinada la escalera. Pero miren, solo hicimos unos escalones y las vistas ya son increíbles. Qué escalones más grandes, ¿no? Bueno, no está tan mal. Cuesta un poquito porque los escalones son como muy altos y muy empinados, pero es solo un tramo pequeño. Yo creo que ahora es todo ya siguiendo la carretera y ya está. También se puede venir en taxi. En taxi o si tienes moto puedes venir en moto. Pero bueno, nosotros venimos andando.
Las vistas en este sendero son espectaculares. Por un lado queremos llegar a la playa rápido y apurar, pero realmente las vistas es que van mejorando y mejorando, ¿eh? Tiene un agua turquesa espectacular, es impresionante. Llegamos. A esta de aquí abajo es a la que vamos, que son las Praiñas do Pontal. Y la de enfrente es la Praia do Farol, que es a la que se accede solo en barco. Y como veis, está lleno de barcos y de gente. Por eso que tampoco queremos ir. Se puede ir en barco, te dejan allí, no sé si media hora, bueno, dependerá de la excursión que contrates, ¿no? Nosotros vamos a disfrutar de estas de aquí, que tienen una pintaza. Está espectacular, mirá la arena, ¿eh? Y hay gente, pero tampoco tanta, ¿eh? Hay más en la otra pequeñita. Sí, en esta hay huecos, hay un montón de huecos. Sí. Vamos, que me estoy muriendo de calor. Teníamos que haber venido en bici, eso es bueno. Sí. Vamos al paraíso, al Caribe brasileño. Venga, que llegamos, ahora sí. Wow, ¿eso es harina o arena? Pues aquí estamos. Está Llegamos. petado de gente, Está llenísimo, de puestos, todo hay que decirlo. de todo, de vendedores, de... Salgados, helados. Sí, Ya nos ofrecieron paseo en barco 4 veces solo 4. en 10 minutos. Pero bueno, es normal, los sitios bonitos Claro. es lo que tienen, ¿no? Y es normal que se llene, nosotros también estamos acá, por Claro. ejemplo. Es lo que hay. Una curiosidad, por las escaleras donde bajamos, que nos hicieron el chequeo de las mochilas, nos contaban que hoy las mareas están bajas, entonces puedes pasar desde esta playa pequeñita, donde bajás por las escaleras de madera, puedes pasar a una más grande, Sí. donde hay más barcos aparcados, pero está más vacía. A esa vamos. ¿Nos vamos al agua? Vamos. Está fresquita, sí. Yo me voy a tomar 2 minutitos para meterme. ¿El agua qué? ¿El color? Una locura el color. Si te atreves. A mí me faltan 2 minutitos, dale, anda. Está buena, ¿eh? Ahora sí, parecía fresquita, pero... Buah, súper cristalina. Me cuesta un poquito más a mí meterme, ¿eh? Está calentita, pero tampoco es un caldo.
Con el paso de las horas notamos como todos los barcos de excursiones y recreo que estaban en la isla de enfrente se sumaron a donde estábamos y se apretó el ambiente un montón en Praia do Pontal. De todas formas, nos sentimos afortunados porque la pudimos apreciar de ambas formas y disfrutamos muchísimo, ya que su naturaleza es de película. ¿Qué estás durmiendo? Sí. Bueno, ya conseguí levantar a Angie de la siesta. Así que nada, estamos levantando campamento. Sí. Nos estamos preparando para ir calzando y demás. Estuvo muy lindo. Sí, la verdad, la playa tiene mucha calidad. Ahora se llenó de todos los barquitos que estaban en la de enfrente. Ahora están todos aquí. O sea, es demasiada la gente que hay ya. Pero bueno, a ver, es normal. Para bajar usamos las escaleritas que usa todo el mundo, pero a la vuelta subimos por esta trilla, que sí, un poquito más natural, ¿no? Sí. Y por unas piedras. Está lindo, para variar. Sí, está muy linda. Está todo como resbaladizo de la humedad que hay, ¿no? Eso será como arena o sal. Arena. Aunque bueno, tenemos que decir que el coche estos días está repleto de salitre. Sí, está. Sí, que tampoco es bueno tener el coche bien pegado Al mar. al mar tanto tiempo. Todas las juntas, todo se puede empezar a oxidar un poco. Ya nos pasó en Balizas, en Uruguay, y aquí nos está empezando a pasar. Está todo como pegajoso. ¿Viste el paisaje que tenés atrás, no? ¿Qué vas a tener ahí?
¿Qué intentas captar? Estamos intentando cazar una ballena en las cámaras, pero es difícil, están un poquito lejos. Están muy lejos, no se ve en la cámara. Pero en persona se aprecia, ¿eh? Se ve la respiración, sale de repente agua muy fuerte, pero están alejadas. Pero es verdad que hay mucha cantidad, ¿eh? Sí. Hay bastantes. Y el agua, el color del agua es un espectáculo. Quer ir ver o poção na Praia Grande? No, Quer ficar aqui? Claro. Mas senão vai demorar pro senhor se pôr. Tá no carro que o Bento dormiu. Bueno, vamos a intentar acercarnos antes de que baje del todo el sol a Playa Brava, que es a donde íbamos justamente, pero nos encontramos con este spot, un mirador increíble para ver ballenas. Sí, está muy a lo lejos. Pero bueno, Algo se se vio. aprecia que ahí están. Vimos algún coletazo que otro, pero bueno, no se aprecia en la cámara, como tenés que andar con el zoom y pasa muy rápido, Sí. imposible. Pero las vimos nosotros, muy lindo. Hay orcas también, además de ballenas. Pero las orcas es en verano. Essa da escada é a do forno, não? Não, do forno é uma trilha ou barco. Bueno, básicamente decía que había tres tipos: la ballena jorobada, la ballena austral y orcas. Las orcas en verano es cuando se ven, pero las ballenas se ven en invierno, o cuando se aproxima el invierno, pues es la época de reproducción, es cuando hacen los movimientos migratorios, al parecer. La jorobada baja de la Antártida hasta el sur, y la austral a veces incluso se llega a meter en bahías y en canales, se aproxima más y es cuál? más grande la austral que la jorobada, pero la jorobada salta más, será porque pesa menos también. ¿Qué leímos? Las toneladas era la orca 10 toneladas, la jorobada 40. Y la austral de 40 a 100 toneladas, o sea, puede ser el 100 doble, toneladas. tiene que ser enorme, Wow. muy interesante. ¿Sí? ¿Estás preparada para ir al sur de Argentina? Me da miedo, a mí que no se me acerque. Eso te da un aletazo y te vuelcan. Pero son amigables. Bueno, no sé. Pena cómo queda la playa después de que esté aquí la gente. Todo lleno de bolsas, los cocos tirados, con las pajitas. Sí, la gente se retira, pero deja su su basura mierda la aquí. deja. Pero además, pajitas, esas cosas que se las están agarrando las gaviotas. Sí. Muy mal. Tira. Muy mal. Justo acabábamos de comentar la suciedad que deja la gente en la playa y grabando una toma alguien lanza un vaso al agua. El ser humano es capaz de lo mejor, pero también de lo peor. Y por desgracia, esto es algo que se encuentra en cualquier parte del mundo. Quizás a este tipo de personas le vendría bien hacer una visita al Museo do Amanhã de Río de Janeiro, para ser conscientes del daño irreparable que sufre el planeta. En fin, continuamos. Bueno, como última parada en Arraial, nos vinimos a acompañar al sol, que se está retirando del todo, en Praia Grande. La primera playa que vimos hoy. Así que vinimos, la disfrutamos un poquito, tiene unas vistas espectaculares, la arena es igual,
es impecable. La curva de mejora en estas playas es minúscula porque todas tienen una arena muy buena, son muy lindas. El agua espectacular también, cristalina. Así que nada, retirando los últimos rayos de sol aquí en Praia Grande. Llegamos. ¿Cuántos kilómetros habremos hecho? Voy a mirar ahora en el móvil, a ver. Yo digo 16.000 pasos por lo menos, 17 kilómetros. No sé. Ahora te lo diré. Ange, tenés una luz increíble, ¿eh? ¿Yo? Vos también. ¿Qué es ese motorhome tan bonito? Muy buenos días. Buenos días. Amanecemos un día más aquí por Cabo Frío. Ayer llegamos reventados de Arraial. Lo pasamos hermoso, pero estábamos cansados y nos pegamos una ducha y fuimos directo para cama. Sí, estamos en Praia Foguete, que está en realidad está a 10 minutos de Arraial, ¿eh? O sea, está Sí. aquí al lado. Sí, Pertenece a Cabo Frío y es un punto overlander que encontramos. En realidad toda esta playa a lo largo tiene un montón de puntos overlander porque tiene así como entraditas como para aparcar y está súper tranquilo. La playa es inmensa. Sí. Y viene gente a bañarse y a pasar el día, pero la verdad se ve súper solitaria y muy segura porque de vez en cuando pasa la policía también de noche. Sí, nos sentimos bien. Sí. Trabajamos, llevamos unos días acá y pudimos hacer vida tranquila. Y ahora miren, tampoco es que tenga mucho que envidiar esta playa a las de Arraial. Si ven la arena es blanquita. Miren mis pies, miren las ojotas, miren los pies de Ange. Esto es blanca, blanca, sorprende un montón. Arraial es un paraíso, es el Caribe. Está claro que le gana. Pero tener un patio de casa así, ojito, ¿eh? Claro, lo que hay que valorar es la cantidad de gente que hay en Arraial y la que hay aquí. Porque esta playa es buenísima también. No nos bañamos, no nos cuadró aún para bañarnos, Sí. pero se ven unas olas buenas, las que nos gustan a nosotros. Buenísimo. Las de Arraial son más tranquilas, Claro. pero es verdad que tienes menos espacio porque está así de gente, lo cual es normal, Claro. porque es un sitio top que todo el mundo quiere visitar. Igual que nosotros vamos, todo el mundo quiere ir. Entonces, tampoco es una queja lo de que haya gente, es lo más normal que haya gente y haya colas y haya de todo. Sí, tal Pero- cual. Como vos decís, somos uno más nosotros. Sí. Nosotros fuimos ahí y sumamos un numerito. Así que el lado bueno es que nosotros tuvimos suerte y cuando llegamos ayer estaba relativamente vacía. Pudimos ver como después vinieron más barcos desde la playa de enfrente que se visita con excursión. Vinieron esos barcos hacia nuestra playa, hacia Pontal, y ahí se llenó de verdad. Así Sí. que la disfrutamos con un número de gente razonable y después llena. Así que Sí, pero a la pregunta de ¿vale la pena Arraial do Cabo? Yo digo que sí, al menos ir un día sí. a verla y a disfrutarla, un día o 2 días. Pero sí que para estar una semana de vacaciones, pues no me iría a Arraial do Cabo todos los días. No, agobiaría Sí. bastante. Vayan a conocerlo y luego saquen sus conclusiones. Eso es. Sí.
Esperamos que os haya gustado Arraial do Cabo tanto como nosotros y esta magnífica playa que tenemos aquí. Déjanos tu comentario con tu opinión, qué te ha parecido el video, ¿vendrías hasta esta zona de Río de Janeiro? Déjate un like y compártelo con quien creas que le puede gustar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!